Bruno Vieira Amaral, escritor, crítico literario y traductor portugués, nació en Barreiro, cerca de Lisboa, en 1978. Su primera novela, As Primeiras Coisas, fue publicada en 2013. Ese mismo año fue considerada Libro del Año por la revista Time Out y recibió los premios literarios PEN y Fernando Namora. Posteriormente le fue otorgado el premio José Saramago en 2015. Su segunda novela, Hoy estarás conmigo no paraíso, publicada en el 2017, recibió el premio Tabula Rasa a la mejor obra de ficción y obtuvo el segundo lugar en el premio Océanos en 2018. En 2016, la de Bruno Vieira fue considerada una de las 10 nuevas voces de Europa por la Red Europea de Literatura Across Frontier. Actualmente Bruno Vieira es director asociado de la revista Leer y columnista del semanario Expreso. En 2025, Bruno estuvo en la Feria del Libro de Bogotá. Bruno Vieira. Bruno, bienvenido. Gracias. Las Primeiras Cosas es el primer libro que publica en Colombia. Sí, es primer libro y es mi primera novela que la publiqué hace 12 años en Portugal. Mientras eso he publicado más 2 novelas, entre libros de crónicas, una biografía. Pero esta es mi primera novela y también la primera que publico aquí. La novela, por supuesto, viene repartida en capítulos, Sí. pero tienen una manera muy peculiar que hace que muchos creyeran que era una colección de cuentos. ¿Cómo es eso? Pues, pero no es una colección de cuentos. A mí me gusta y he publicado después de eso un libro de cuentos, pero Las Primeras Cosas no es un libro de cuentos. Sí. Sucede que la novela es un género literario extremadamente flexible, Sí. que lo puedes poner prácticamente de todo dentro de una novela. No de cualquier manera, porque hay que ser coherente. Al final, el libro, la novela, tiene que respirar, tiene que funcionar de alguna forma, pero la estructura puede ser lo que quieras. Uh-huh. Pero no es un libro de cuentos, porque si tú piensas en algunos capítulos como lo de los sonidos o los capítulos de los nombres, eso puede estar dentro de una novela. No es un cuento, pero es importante dentro de esta novela. Uh-huh. Pero yo pienso que lo más importante es que los lectores pueden tirar sus conclusiones acerca de los libros. Si creen que es un libro de cuentos, para mí, fantástico. Bueno, es la historia de un hombre que después de tener algunos problemas en su vida cotidiana, regresa a casa, regresa al refugio, regresa a ese hogar buscando algo de la memoria, buscando rehacer su vida, regresar a momentos felices. ¿En qué consiste el argumento? Bueno, es el retorno de un hombre a la casa de su madre. Uh-huh. Y a un lugar, barrio Amélia, que para él es un lugar de fracasados, de los derrotados. Sí. Por tanto, lo retorno a este barrio es para él mismo una derrota. Pero al mismo tiempo es la oportunidad de hacer las paces, de se reconciliar, no solo con la gente de este barrio, pero con su propia historia, con sus memorias, y de descubrir a esta gente que él despreciaba, pero es su gente, es su lugar. Entonces es una historia de reconciliación. Sí. Es un hombre que a través de la historia de los otros va a intentar curar sus heridas íntimas, sus heridas emocionales. ¿Qué Portugal se refleja acá en este libro? ¿El de qué época? ¿El de qué ambiente? Es el Portugal post-revolución de los claveles de 74. Este barrio no existía antes de eso. Fue un barrio creado y ocupado por gente que venía de África. Mi familia paterna ha venido de África en 75 y ha ocupado casas en este barrio. Y mi familia materna era de zonas rurales en Portugal que han venido en los años 60 para la gran ciudad. Y después en 75 también fueron para ese barrio que no existía. Entonces es una historia de un Portugal post-revolucionario que para muchos era
el inicio de sus sueños, de las oportunidades, mas para otros, los que habían venido de África, era también una derrota, era perder todo y tener de reempezar de nuevo. Entonces hay historias muy distintas en la gente que se fue a vivir en ese barrio. Pero yo creo que no es solamente una historia de Portugal. Creo que hay también, y lo sé porque hablé con lectores de otros países, hay una historia que es universal, que es la historia de las aspiraciones, la vida comunitaria y de las aspiraciones de generaciones que buscaban salir de la pobreza. Por tanto, creo que es un libro que, aunque sea anclado en una realidad muy específica de Portugal post-revolucionario, creo que tiene también una capacidad de llegar a lectores que no hacen ni idea de dónde es Barrio Amélia o Val da Moreira o aún Portugal. Sí. Portugal es uno de los países más pequeños de Europa. ¿En qué lugar geográfico de Portugal se sitúa la novela? Cerca de Lisboa, alrededor de Lisboa han crecido muchos barrios de gente que no podía, no tenía la capacidad financiera para vivir en Lisboa, y fui ocupando zonas alrededor de la capital de Lisboa. Y mucha gente que había venido de zonas rurales, que se marchó a Lisboa y que vivía en estos barrios. Pero no es un relato urbano, completamente urbano, porque la vida de esta gente, las memorias de mucha de esta gente, es una memoria, es una vivencia rural que han trasplantado para la gran ciudad, y es una transformación, un cambio de vida extremadamente radical para esta gente. Yo quise también en esta novela, pretendí contar la historia de esta gente que se sentía un poco exilada, ¿sabes? Viviendo en un lugar que sentían muy lejos de su vivencia inicial en las zonas rurales. Ganador del premio Saramago, ¿verdad? Sí. ¿Qué significó eso para usted? Hay 2 o 3 premios en Portugal que te pueden cambiar la vida de un escritor, y el Saramago es uno de esos premios y cambió mi vida. Permitió que el libro llegase a muchos más lectores, y es un reconocimiento porque tienen el nombre del único ganador del Premio Nobel de Lengua Portuguesa. Es una responsabilidad, un honor y una responsabilidad, pero creo que a cosas que este libro, en que esta novela se conecta con Saramago. Cuando estaba escribiendo este libro, hubo 3 libros muy importantes en la concesión mental de ese libro. Uno era un libro de cuentos de un escritor brasileño, Nelson Rodrigues, un gran escritor, dramaturgo también. Otro es un libro que creo que no está traducido en español, de un escritor portugués, que creo que escribió 2 novelas, O que diz Mulero, su nombre es Dinis Machado. El otro libro no es de ficción de José Saramago, pero es el libro Las Pequeñas Memorias, que es un libro de memorias. Pero la lectura de ese libro fue fundamental para las primeras cosas, porque este es un libro que se podría llamar Las Pequeñas Memorias. Hay personas que confunden y dicen que es Las Pequeñas Cosas o Las Primeras Memorias. Sí, sí. ¿Cómo es la literatura de Bruno Vieira? Bueno, hay gente que distingue los escritores entre escritores de la observación y escritores de la imaginación. Si tuviera que
que ¿Elegir elegir, entre las dos? sí, diría de la observación, aunque cuando uno escribe sobre algo que observa, que mira, la imaginación entra en campo, ¿sabes? Claro. Porque no hay escrita sin imaginación. Aunque yo esté mirando y describiendo algo que estoy viendo, que estoy mirando, la imaginación empieza a trabajar en el momento que empiezas a escribir sobre lo que ves. Por tanto, yo creo que hay una conexión con el real, pero no creo en una literatura que sea una mera copia de lo real, que pretenda ser una fotografía del real. No, yo creo que a partir del momento en que escribes sobre esa realidad, la transformas en una otra cosa. Si fuera solamente una fotografía sobre una determinada realidad, creo que a los lectores de otros países no les importaría un libro como ese. Pero creo que la realidad que está ahí es cerca de lo que Mario Vargas Llosa llamaba de realidad ficticia. O sea, partes de una realidad concreta y a través de la observación y de la imaginación la cambias para una otra cosa, que es una realidad autónoma, que no tiene que ver ya con la realidad de partida. Inicialmente este libro, Las primeras cosas, se publicó 2012, 2013, más. 2013, sí. Para esta versión, ¿tuvo la oportunidad o aprovechó para hacerle algún ajuste, algún cambio, algún agregado o algo? ¿O está tal cual como 2012? Tal cual se publicó en Portugal en 2013. La gente en Colombia que lo ha leído, que ha empezado a leerlo por lo menos, ¿qué le han dicho? Sí, yo creo que la mayor parte de las opiniones que sé de lectores, algunas críticas que leí en la prensa, sobre todo, han sido positivas y que han destacado ese aspecto, esa faceta de la novela, es la capacidad de que un lector colombiano se pueda identificar con una realidad que para él es desconocida y que no es la realidad turística de Portugal, la realidad folclórica del fado, de las cosas que se conocen más fuera de Portugal. Es una realidad distinta, pero creo por aquella idea que te decía de cuando uno escribe sobre algo que nos es cercano y que es importante para nosotros, también tienes esa capacidad de crear una conexión con lectores de orígenes muy distintas, muy diversas. Yo creo que eso es lo que los lectores me han dicho. Aunque sea un libro sobre una realidad cronológica, geográfica, distinta, creo que me han dicho que sí, hay esa posibilidad de identificación con la historia que es narrada en ese libro. ¿Cuáles son los principales personajes que encontramos en Las primeras cosas? Bueno, el barrio como un todo, sí. es el gran personaje de este barrio, de esta novela. Claro que hay el narrador, porque el narrador es importante porque no solo es un personaje, lo protagonista de la historia, pero nosotros, el lector, ve esta realidad a través de la mirada de este narrador. Por lo tanto, es muy importante en el tono del libro. Pero hay un personaje también muy importante, Virgilio, que es una especie de guía de este narrador, que es una especie también de memoria colectiva del barrio. Y hay otros personajes que para mí son muy importantes. Yo diría Zeca, que es un de los últimos personajes, que fue uno de los primeros que escribí. En un momento en que aún estaba intentando percibir cómo encontraría la manera correcta de contar, de narrar esta historia. Porque un libro no es historias, hechos.
Un libro es una manera de contar. Sí, Porque si no tienes una manera de contar, no tienes nada. Es preciso, es necesario encontrar la forma de contar aquella historia. Porque puedes conocer hechos, puedes tener en tu cabeza personajes, pero si no, primero tienes de buscar el tono, la manera de contar esa historia. Todos los grandes escritores hablan de eso. García Márquez, por ejemplo, intentó escribir desde los inicios de los años 50. Él sabía que quería escribir sobre Aracataca, sobre su familia, sobre la historia de lo que debería ser Macondo, pero no sabía cómo contar esta historia de manera que fuese creíble, que el lector pudiera leer eso como si fuera real, esta realidad ficticia. Por eso yo digo que lo más importante, más do que tener una historia, personajes, es una forma, una manera de contar esa historia. Bruno, ya que toca Gabriel García Márquez, precisamente escuchando una de las entrevistas que le han hecho a lo largo de su carrera, alguien decía que una referencia que hizo de Gabo, no sé si fue en una novela o en algo, invitó a que esa persona leyera la novela. ¿Hace referencia en algún momento a Gabo en una de sus novelas? No, sí. Hay una situación, de 100 años de soledad que es referida en el libro. Uno de los personajes dice que solo cuando uno entierra a un muerto, sí, es en ese momento que esa es nuestra tierra, nuestro lugar. Si no hay un muerto para enterrar, esa no es nuestra tierra. Entonces, esa es una de las referencias, pero hay otras que no son tan explícitas, pero que para mí son referencias personales a mis lecturas de la obra de García Márquez. Para que la gente contextualice un poco a Bruno Vieira Amaral, hasta el momento, ¿qué tantos libros, cuáles libros o cuántas novelas, libros de otro tipo ha hecho? Sí, el año pasado, 2024, publiqué mi tercera novela. Tanto tengo tres novelas, pero he escrito libros de crónicas, un libro de textos dispersos sobre cultura, sobre deportes, sobre cine, sobre literatura, una biografía de un escritor portugués, creo que no está publicado en Colombia, uno de los más importantes del siglo XX, José Cardoso Pires, un gran escritor y que fue un trabajo de 3 años y medio para escribir eso, un libro de cuentos también. Y tengo publicado en distintos registros literarios, experimentado distintos géneros literarios, porque a mí me interesa, yo me veo como, no solo como novelista, pero como escritor. Y todo lo que hago en la escrita para mí hace parte de ese oficio de escritor. Bruno, ¿aprovechó esta visita a la Feria del Libro de Bogotá para llevarse algún libro de escritor colombiano? ¿O no ha habido tiempo? Ainda no tuvo tiempo de llevar libros de escritores colombianos, pero cuando estuvo acá en 2022, conocí Gilmer Mesa, sí, escritor de Medellín, y que su universo literario creo que está un poco cerca del universo literario de las primeras cosas, pero también recientemente ha leído, porque está traducido en Portugal, Pilar Quintana, sí. Que Gilmer Mesa todavía no está publicado en Portugal, pero todavía no tuvo tiempo para comprar otros libros de escritores colombianos. Bruno Vieira Amaral, Las primeras cosas. Bruno, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias.